o esto probablemente lo suba de última en la parte general del aula virtual porque va a servir para este práctico y para los otros. Estas son las, digamos, las pautas que ustedes tienen que seguir y respetar para la elaboración del trabajo práctico. Esto lo tengo que corregir, sí, esto es tengo que volver, digamos, al formato anterior que era en grupo. Igual estas consignas van a estar, digamos, en el aula virtual. Esto ya lo habíamos visto la primera clase, ¿sí? De que el tiempo para elaborar los trabajos prácticos eran 14 días. Y bueno, lo más importante de todo esto es las pautas, digamos, de elaboración. El trabajo tiene que ser, digamos, más allá de realizar ustedes las consignas y las actividades, lo tienen que entregar con un formato de informe eh, para que todos más o menos respeten el mismo formato. Acá les damos nosotros las pautas que tienen que seguir, tienen que tener una carátula con todo el marco institucional, los datos de la universidad, el logo de la universidad, el título del trabajo, los datos de los integrantes del grupo, la fecha de entrega. Bueno, todos estos datos tienen que estar. Luego tiene que contemplar un breve resumen. ¿Sí? Acá no hace falta escribir tanto, sino ser concisos y bien claros. El resumen de un trabajo, de un informe, tiene que ser media carilla, una carilla con mucho, o sea, ya es demasiado. Esto simplemente es bueno, es un resumen, valga la redundancia, digamos, debe servir para que una persona lo lea rápido y decida si ese informe, ese trabajo que está a punto de leer, le interesa, le puede llegar a servir o no. Muchas veces por el título de un trabajo eh, pensamos que es lo que estamos buscando, pero leemos el resumen y vemos que no, que en realidad hicieron otra cosa, capaz que es el mismo tema, pero no es lo que nos interesa, lo que estemos buscando, entonces bueno, lo descartamos. O, o no, o confirmamos que nos interesa y lo leemos. Esa es la utilidad del resumen. En el caso de la introducción, ahí ya es digamos, empezamos a trabajar eh, el informe, describimos, digamos, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los objetivos del, del trabajo. Eh, puede ser un poquito más extenso que el resumen, pero no mucho más. El desarrollo teórico es una pequeña reseña de los conceptos que se van a utilizar en el trabajo. Esto, digamos, la finalidad de esto es que una persona que también, de nuevo, un informe, estos tipos de informe, ustedes saben, los van a usar mucho durante sus estudios en la universidad y después también en la parte laboral. Entonces, bueno, son trabajos bibliográficos de investigación que muchas veces se cuelgan en internet, o que pueden quedar en una biblioteca, en una biblioteca digital. Entonces, lo puede llegar a leer a alguien que no necesariamente hizo el trabajo práctico, no es el profesor que lo está corrigiendo, sino que algún tercero. Entonces, en ese caso, el desarrollo teórico sirve para introducirlo a los conceptos que después se van a usar en el trabajo. Eh,
Simplemente eso. Luego tenemos el cuerpo del informe. Este, digamos, es el trabajo propiamente dicho, donde se describe cada una de las experiencias, la metodología que se va a utilizar, se registran los resultados obtenidos, ¿sí? Las mediciones, digamos, en el caso de un trabajo de laboratorio, ponemos ahí, presentamos la tabla de los resultados obtenidos. Bueno, se especifican las incertidumbres de los instrumentos que se usaron, se describe los instrumentos. Algunas veces se agregan algunas fotos de la experiencia o de todos los instrumentos que se utilizaron. Y bueno, y luego se detalla el procesamiento de datos y digamos, la exposición del resultado final y analizar si se cumplió o no el objetivo que se había planteado en la introducción. ¿Sí? Por último, vamos a tener la conclusión del trabajo, donde se analizará, digamos, de manera general todo el informe, se analizará si se cumplieron o no los objetivos. En este punto acá se puede comparar las distintas experiencias. Acá nosotros vamos a ir trabajando experiencia por experiencia. O sea, cuando sacamos conclusiones, son las conclusiones de alguna experiencia en particular. En la conclusión, nosotros podemos comparar experiencias. Muchas veces, por ejemplo, hacemos la misma experiencia, pero con algún cambio. Puede ser hacer la misma experiencia, pero medirla con dos instrumentos distintos. Bueno, hacer una determinada experiencia a temperaturas distintas, o sea, la misma, pero cambiamos solo la temperatura. Entonces, en el cuerpo del informe las trabajaremos juntas, pero en la conclusión final vamos a comparar qué diferencias obtuvimos en cada una de las experiencias, por ejemplo. Bueno, por último, en la bibliografía, donde tenemos que detallar cuáles fueron los libros, apuntes, páginas web que se consultaron para la realización del trabajo. Y por último, los anexos. Los anexos es una sección bastante útil, sobre todo para hacer que la lectura del trabajo sea algo más ameno y rápido. Es decir, en los anexos se coloca toda información que consideremos que no es estrictamente necesaria para la lectura del informe, sino que está ahí para consulta. Al que le interese, lo puede, digamos, puede ir y leerlo. A ver, si nosotros, por ejemplo, no sé, para los cálculos usamos algún dato sacado de algún libro, de alguna tabla, dígase densidad del agua. Densidad del agua, ustedes saben que cambia en función de la temperatura. Entonces nosotros, si hacemos una experiencia y tenemos que saber densidad del agua, podríamos medir la temperatura que había en el laboratorio en el momento que hicimos la medición y luego en una tabla de algún libro o en internet buscamos la densidad del agua a esa temperatura. En ese caso, la tabla de densidad, que es algo que no nos interesa, digamos, para el trabajo práctico, no la vamos a colocar en el cuerpo del informe, pero sí la podemos poner, por ejemplo, en los anexos. Entonces, si a alguien le interesa ver de dónde salió ese valor, puede ir a los anexos y revisarlo. Lo mismo con fotos, con los cálculos. Muchas veces los cálculos del error no los vamos a colocar en el cuerpo del informe porque no es necesario, digamos. Nosotros acá es más práctico, esto es más, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Cuáles fueron las mediciones y cuál es el resultado final?
Tiene que ser más rápido, más fácil de leer el cuerpo. ¿Vos querés ver cómo lo calculé? Bueno, lo vas a encontrar en los anexos. Esa es la idea de esta sección. ¿Hasta ahí alguna duda? A ver. Bien. Eh, Acá me preguntan la diferencia entre el resumen y la introducción. Eh, no es, a ver, no son lo mismo, ¿sí? El caso del resumen, como les digo, es algo muy breve. Suelen ser un par de renglones donde se tiene que describir el trabajo, es decir, qué se hizo y cuáles fueron, digamos, los resultados obtenidos, eh, y no mucho más que eso. O sea, le tiene que servir a una persona para decidir si le interesa o no el informe. En la introducción nosotros nos explayamos mucho más, o sea, siempre es un poco más extensa la introducción. Explicamos qué es lo que vamos a hacer, por qué, cuáles son los objetivos, en dónde lo vamos a hacer, cómo. Eh, es, es un poco más, es un poco más extensa, digamos, que el resumen. Por ejemplo, en el resumen podemos hacer referencia a algún resultado, a lo mejor, que en la introducción no. En la introducción jamás vamos a nombrar, digamos, los resultados obtenidos. Eh, Esa, digamos, es la diferencia más importante. Digamos, la extensión también, la introducción puede ser a lo mejor de una carilla, un poquito más, pero el resumen tiene que ser 3 o 4 renglones. Es en 2 o 3 palabras decir qué se hizo, qué resultado se obtuvo, porque, insisto, la utilidad del resumen es permitirle al lector decidir si va a continuar con la lectura del informe o no. ¿Alguna otra duda? Bueno, en cuanto a la redacción del informe, sí, bueno, tiene que ser clara y precisa, bueno, tener en cuenta puntuación, ortografía, o sea, es un documento, es un trabajo, un informe, entonces tienen que ir eh, practicando todas estas cosas, así que va a ser también algo de que se va a corregir en el trabajo. Lo deben redactar de forma impersonal y empleando lenguaje técnico. Eh, la idea es que vayan manejando el vocabulario que vemos, que vemos en la materia y a lo mejor en las otras materias también, ¿por qué no? El formato, eh, yo les dejo el formato que tienen que respetar en el encabezado, ¿sí? Cada hoja tiene que tener su encabezado como tiene, ven, fíjese, acá el documento donde debe indicar la asignatura y el trabajo y el indicar qué trabajo corresponde. En el pie de página tiene que ir el número de la página. El texto, la alineación del texto tiene que ser justificada. Normalmente en todos los informes
Se utiliza la alineación justificada. Tiene que tener sangría en la primera línea. Esto también es importante. Todos los cálculos, cuando escriban los cálculos, tienen que usar las herramientas de insertar ecuaciones y símbolos que trae el Word. Ya no es válido, digamos, escribir con el teclado común, o sea, en el texto una ecuación. Tienen que usar, digamos, las herramientas que trae el Word. Los márgenes, ¿sí? Acá les indicamos también los márgenes que tienen que configurarle a las hojas. Y bueno, las condiciones de entrega, en este caso, el formato impreso, dada la virtualidad, no es requerido. Y el formato digital, esto lo voy a cambiar. Sí, el año pasado lo hicimos así, a través del correo, pero ya este año lo vamos a hacer a través de la UV. ¿Sí? Así que yo esto lo voy a actualizar. Lo voy a hacer en el aula virtual, donde ustedes, donde un representante de cada grupo me va a tener que adjuntar el informe final. Bien. A ver si hay alguna duda. ¿De cuántas páginas? Miren, no, yo no suelo dar un mínimo de páginas porque me parece que sirve únicamente para que después hagan copy y pegue, inventen cosas para llegar al mínimo. No es el objetivo. El objetivo del trabajo es, en primer lugar, que se familiaricen con todo esto que acabamos de ver ahora, de la estructura del informe, que practiquen en hacer un informe, en darle formato, cada una de los contenidos mínimos y de la estructura del trabajo. Son muy importantes, bueno, los cálculos, los resultados, ¿sí? Las conclusiones a las que lleguen. Como yo ya les había adelantado, no es tan importante si les dio bien el resultado o no, sino qué conclusiones sacan, por qué les dio mal, qué es lo que hicieron mal en la experiencia, qué mejorarían en otra, si repitieran la experiencia. Pero no me interesa una extensión mínima. El desarrollo teórico, por ahí puede ser una parte del trabajo que se extienda, no es la idea. No hagan copy y pegue de Wikipedia para describir cada cosa y que sea algo largo. Es simplemente un par de definiciones. O sea, a ver, si vamos a hacer un trabajo práctico de medición y una de las cosas que vamos a estar determinando es la apreciación de un instrumento, y bueno, describiremos en 2 o 3 renglones qué es la apreciación de un instrumento. Qué es medir, pueden poner cómo determinamos el error, o sea, cómo calculan la media, cómo calculan el desvío del patrón, ¿sí? O sea, normalmente en el desarrollo teórico ustedes van a poner las definiciones que hacen falta para entender el trabajo y las ecuaciones o funciones que ven en el teórico de ese tema y que las vamos a utilizar en el trabajo. Pero no se extiendan, que sea
bien práctico el trabajo. Profe, le hago una consulta. Sí, sí. Yo hice el trabajo, pero no lo tengo. No sé si lo tengo que volver a hacer. Yo me acuerdo que usted había dicho digamos que Con, iban a ver lo, ustedes que lo ¿Cómo? hizo con... Sí, ¿con quién lo hiciste? O sea, ¿Con usted? conmigo. Ah, no, si es conmigo, entonces yo tengo que tener, digamos, si tengo la nota cargada en una de las planillas de los años anteriores, no va a haber problema. Yo ya voy a ver si puedo eh, también habilitarles algún espacio en el aula virtual donde me puedan escribir justamente a los que ya tengan el trabajo hecho para poder cargarles la nota. Eh, pero sí, no sea un problema que si lo hicieron y se los corregí, eh, no sé si realmente me lo entregaron. Si es el año pasado, seguramente está. En años anteriores, cuando era la presencialidad, por ahí a lo mejor iban al laboratorio, pero no me entregan el informe, bueno, lo que sea. Pero lo revisamos, no se preocupen, en todos los casos eh, especiales los vemos. Acá me preguntan si el desarrollo teórico es más o menos un glosario. Sí, es más un, digamos, va a aparecer un glosario en cierta forma porque vas a tener algunas definiciones, eh, pero no es solo definiciones. Muchas veces se va a redactar, o sea, vos vas a explicar cuáles son las ecuaciones que vas a usar sin hacer el desarrollo teórico que ven ustedes en clase para llegar a la ecuación, sino que van a decir, bueno, para calcular el error o para calcular el valor más probable de una medición, se utiliza, por ejemplo, la media, que se calcula de la siguiente forma. Ponen la ecuación de la media. El error del promedio, estadísticamente, si, si las mediciones responden a, a una distribución normal, se puede emplear esta ecuación. O sea, no tiene que ser bastante simple y estar toda la información ahí. En el caso de las definiciones, sí, va a haber varias definiciones y se puede parecer a un glosario. Lo teórico lo ponemos en el anexo, no. O sea, las este desarrollo teórico tiene su propia estructura que sería, digamos, la cuarta parte del trabajo. En el anexo van tablas, fotos, los cálculos propiamente dichos. O sea, si usaron una planilla de Excel para hacer todos los cálculos, pueden imprimir, guardar como PDF o hacerlo en print de pantalla a la planilla y lo ponen en los anexos, por ejemplo. Ok. Bueno, vamos con el trabajo. Este es el trabajo práctico. Número 1. Tiene dos partes. Sí, la parte A y la parte B. En la parte A no son experiencias, sino que son dos, dos ejercicios, como yo les decía cuando arrancamos la clase. Esto es lo que nos interesa que quede, digamos, bien claro de esta unidad. No pueden, digamos, terminar física 1 sin saber esto,
Por eso, más allá de que el trabajo práctico sea en grupo, yo les recomiendo que se sienten y hagan esto cada uno de ustedes por su lado. O sea, tienen que saber hacer un histograma a partir de una tabla de datos, digamos, de resultado de alguna medición, y tienen que saber propagar un error, ¿sí? O sea, a partir de ciertos datos con un determinado error, calcular alguna, eh, digamos, alguna operación y determinar el resultado con su error. Nosotros en la clase pasada, en el ejercicio, habíamos visto cómo calcular el volumen de un cilindro. En este caso es un poquito más complejo porque es un cilindro hueco. O sea que van a tener un paso más en las operaciones, digamos, para propagar, pero no es mucho más complejo que eso. Hechos estos dos ejercicios, que los van a incluir, digamos, en el informe, en el desarrollo, vamos a la experiencia propiamente dicha, que estaría en la parte B. No sé si, perdón, vamos, antes de pasar, podemos hacer un pequeño repaso de esto. Es decir, en el ejercicio número 1 tiene la tabla de mediciones y le pide que calculen el rango, el ancho de clase, la frecuencia absoluta y relativa de cada clase. Recuerden, la frecuencia era lo que iba en el eje Y del histograma, es cuántas mediciones caen dentro de cada categoría o clase. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Cuántas? Si a eso lo dividimos por n, por el número de mediciones, nos da la frecuencia relativa. Después les pedimos que confeccionen el histograma, que encuentren el valor promedio, la desviación estándar, la desviación del promedio y el valor más probable. ¿Qué es el valor más probable? El resultado final, o sea, la media más menos su error, y redondearlo, ¿sí? Respetando las cifras significativas como vimos, digamos, en las clases anteriores. Esa es la experiencia 1. La experiencia 2, bueno, ya las vimos, ¿sí? A partir de las 3 dimensiones con su respectivo error de este cilindro, tienen que calcular el volumen con su error. No hay nada más que eso. Bien. Ahora sí vamos a la parte B, a la experiencia propiamente dicha. En este caso, yo lo he adaptado al trabajo, a la virtualidad. No obstante, yo les voy a explicar más o menos qué era lo que hacíamos en el laboratorio. En el laboratorio nosotros íbamos, les dábamos una arandela, como ven acá, alguna pieza que había en el laboratorio, y les pedíamos que la midieran. Esas mediciones las realizábamos con un calibre y con un micrómetro, ¿sí? Que son dos instrumentos empleados, digamos, para medir piezas en la industria, bueno, en el laboratorio también puede ser, dependiendo de qué apreciación necesitemos. Teníamos dos experiencias porque medíamos este objeto, esta arandela, con el micrómetro y después lo medíamos con el calibre y comparábamos los resultados.
¿qué es lo que cómo vamos a adaptar eso a la virtualidad? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una sola medición porque muchos de ustedes puede que no tengan dos instrumentos distintos, no, muy pocos de ustedes a lo mejor tendrán algún calibre, menos un micrómetro. Voy a responder, perdón, me hacen una pregunta respecto a la parte A. Si en el informe deben estar los ejercicios resueltos, son los datos que obtuvieron en limpio. Bueno, para eso están los anexos justamente, es decir, en el desarrollo del trabajo, en el cuerpo, ustedes pueden poner la consigna y los resultados que fueron obteniendo. Y en los anexos pueden poner los cálculos, ¿sí? Para que quede, digamos, registro de cómo llegaron a eso. Siguiendo entonces con la parte B, vamos a hacer entonces la medición con el instrumento que ustedes tengan. Puede ser que alguno tenga a lo mejor algún micrómetro, algún calibre en su casa, sobre todo aquellos que han ido a un colegio técnico. Pero si no, para la mayoría, supongo, de ustedes, seguro cuentan con una regla, con una cinta métrica, algún elemento para medir, seguramente tienen. Y con eso va a ser suficiente. Respecto al instrumento, bueno, obviamente que no les vamos a poder dar la arandela. Yo les recomiendo que, a ver, para que el trabajo no sea aburrido o que carezca de importancia, si vamos a usar una regla que tiene una apreciación de 1 milímetro, lo ideal sería no medir una arandela porque es muy, muy, muy pequeño y las variaciones son mínimas. Entonces yo ahí, esta parte se las dejo, digamos, a elección a ustedes, o sea, busquen algo en sus casas, puede ser, no sé, un CD, alguna pieza, lo que sea, que tenga más o menos esta forma. Lo pueden construir también, a mí se me ocurría hacer este pequeño arandela, pero hacerla más grande y hacerla, por ejemplo, de cartón recortado. ¿Por qué les digo esto? Para que sea más irregular. Entonces, cuando ustedes miden el diámetro, como lo van a tener que hacer varias veces para calcular su error, no les va a dar las 20 veces el mismo resultado, ¿sí? Sino que va a haber alguna pequeña variación que va a ayudar a que no de todo igual. Obviamente que si les da, por ejemplo, muy grande el error, bueno, una de las conclusiones que en ese caso que usted podrían sacar es de que el objeto no era uniforme, o sea que tenía algunas variaciones en su diámetro. Pero a mí se me ocurría eso, si no encuentran a lo mejor algún objeto en sus casas que tenga esta forma y que no sea tan pequeño, porque si van a trabajar con una regla, no les va, digamos, le va a dar muy, muy parecido a todos los resultados. Lo pueden hacer con cartón, pegar 2 o 3 cartones para que el espesor también lo puedan medir con la regla y que no sea muy, muy pequeño. Y listo. Eso lo dejo, digamos, que ustedes lo determinen. Una arandela. Sí, el tema del tornillo es que no tiene diámetro interno, entonces tendrías únicamente
salvo que midieras, digamos, el cuerpo y la cabeza del tornillo. Bueno, se los dejo para que ustedes cada grupo decida qué elemento medir. Obviamente, como es en grupo, va a ser yo lo que me imagino, en esto, bueno, les doy libertad a ustedes, pero me imagino que se juntarán a lo mejor en algún Zoom, en un Skype. Uno de ustedes va a ser el que va a tener que medir, mientras los otros, digamos, lo ayudan, lo van viendo, pero no, obviamente que no hace falta no tienen que juntarse, ¿no? Eh, no vamos a salir en los diarios que que se enferman de COVID 12 alumnos de la UTN por juntarse a hacer un trabajo de medición. Eh, Usemos todas las herramientas que tenemos, digamos, virtuales. Eh, no, a ver, yo lo que les recomiendo, el trabajo es grupal, o sea, el informe, la elaboración del informe, las mediciones, eh, es en grupo. ¿Qué es lo que yo les digo? Cuando el grupo es de 10 o 12 personas, suele pasar que uno o dos trabajan y el resto, a alguno se le complica, el otro se hace el desentendido, no sé, no se puede conectar, en fin. Suelen pasar esas cosas, entonces yo les digo, para ustedes estar tranquilos, más allá de que lo van a hacer en grupo, háganlo. A ver, la parte A, yo les diría, háganla cada uno como ejercitación. Y después lo ponen en común, se juntan en un Zoom, ven los resultados, ven si a todos les dio igual. A lo mejor alguno lo hizo distinto, bueno, discuten a ver quién lo hizo bien, qué es lo que puede llegar a estar mal. Y bueno, y después elaboran el informe, digamos, ponen en común en un archivo la resolución, a lo mejor no sé, las que más le guste, el que más prolijo lo haya hecho, bueno, lo pueden definir ustedes. Respecto a la medición, lo mismo. ¿Alguno quiere medir y hacer el cálculo solo? Bueno, háganlo, después ponen en común en el grupo y eligen uno para poner en el informe, o no, o hacen un Zoom, un Skype, lo que sea, con la cámara y alguno que es el elegido mide, o a lo mejor pueden buscar algún objeto que sea común, que puedan tener más de uno de ustedes en sus casas y bueno, y hacen 5 mediciones cada uno, por ejemplo, 3 mediciones cada uno y después ponen en común. Si bien hacemos una aclaración importante, eso no tendría mucho sentido físico, es decir, si estamos haciendo una medición, lo correcto no es que estemos midiendo distintos objetos y con distintos instrumentos porque estamos cometiendo errores sistemáticos, ¿sí? O sea, si alguno de los instrumentos no está bien calibrado, qué sé yo, alguno a lo mejor usa la, el metro de la abuela, de la costurera, el que es de plástico y está todo estirado, entonces ya no mide igual que cuando estaba nuevo y les va a dar muy distinto al que esté usando a lo mejor una regla o una cinta métrica metálica, pero para, para esto que es un trabajo eh, no de investigación, sino de académico, de aprendizaje, es totalmente válido. Si quieren a lo mejor dividirse las mediciones y después hacer un solo cálculo, sabiendo ustedes que eso no es lo correcto, digamos, pero que como estamos practicando y aprendiendo, es totalmente válido. ¿Mm? Así que en ese sentido les doy libertad también. Eh, sí, sí, no creo que haya problema respecto a la forma. Si por ahí les parece usar a lo mejor algún otro objeto, no habría problema, porque a ver, yo lo que no me acuerdo, no,
No, está claro. Algunas veces lo que hacíamos era calcular el volumen del objeto y fíjense en que usábamos una arandela y esto, si bien no es una arandela, el cilindro hueco, la forma de calcular el volumen es exactamente la misma, entonces bueno, por eso estaba. Pero si se les ocurre algún otro objeto que sea más simple para ustedes, no tengo problema. La fecha de entrega sí sería dentro de 2 semanas. Igualmente eso, como lo vamos a hacer a través del aula virtual, con un recurso que se llama tarea, ahí va a estar la consigna, les va a decir hasta cuándo lo pueden presentar, todo. Eh, bien, me preguntan. Respecto a la clase pasada, el cálculo que hicimos en la clase pasada, eh, no. Yo lo que puedo, me dicen que les ha quedado dudas del ejercicio que hicimos en la clase pasada. Yo lo que puedo hacer es subírselas igual a la clase por más que no se vea. A ver, vamos a ver, ¿sí? Porque eso a mí me preocupa. Ya vemos ese tema. Terminemos, a ver quién es el que. Juan. Eh, Háceme acordar cuando terminemos de ver la consigna y vemos a ver si qué hacemos con la clase, con el tema de la grabación de la clase pasada, no hay problema. Me acuerdo si no, si me olvido. Eh, entonces, eligen, bueno, acá tienen 3 preguntas, no, 3 no, son 2 en realidad. Eh, Determinar el objetivo de la experiencia, que bueno, en este caso sería eh, poder calcular o medir las dimensiones del objeto que hayan elegido, eh, aprender a medir. En el caso del trabajo que hacíamos en el laboratorio, bueno, uno de los objetivos era aprender a usar el calibre, aprender a usar el micrómetro. ¿Sí? Eso va a depender de qué instrumento utilicen ustedes ahora. Tienen que explicar cómo se determina la apreciación del instrumento utilizado. Y bueno, hacer las mediciones, ¿sí? De cada una de las dimensiones del objeto. Luego van a calcular el valor medio y el desvío del patrón de cada una de las dimensiones, ¿sí? Fíjense, para el diámetro externo, el diámetro interno y el espesor. Eh, Calculan el error, ¿sí? De la media. Y finalmente, bueno, estas tablitas sirven para ir, en realidad estas tablitas, cuando ustedes van al laboratorio pueden ir haciendo los cálculos acá, a mano, la imprimen, sí, van haciendo los cálculos entre todos juntos, y después en el informe, en el cuerpo del informe ponen los resultados por escrito en una tabla que armen ustedes, y esto, la consigna que ustedes fueron haciendo mientras hacían la experiencia, escrito puede ser manuscrito, o sea, impreso, lo pueden escanear y poner en los anexos para que quede el registro, digamos, de lo que hicieron. Acá finalmente es un resumen donde ponen la media de cada una de las magnitudes, el error, y expresan ya el resultado redondeándolo. Acá no redondean, acá sí. ¿Está?
No se olviden de redondear, respetando las cifras significativas, como vimos en la clase pasada. Y acá tienen una tabla que también, de nuevo, les sirve para ordenarse. Muchas veces en el laboratorio había varios grupos que hacían las cosas bastante rápido y hacían los cálculos, llegaban a hacer los cálculos, o a lo mejor se dividían, algunos medían y otros iban calculando. Entonces ya se iban una idea del resultado que habían obtenido. Esto lo pueden ir llenando todos juntos mientras hacen la experiencia y después esto puede ir tranquilamente a los anexos en el informe. ¿Qué otra cosita? No sé si hay alguna duda de la consigna del trabajo. Las tablas, sí, a ver, como les dije, es una guía. Yo les recomiendo que cuando se junten a hacerlo al trabajo, la llenen. Y después la pueden poner en los anexos y solamente poner los resultados en el cuerpo del informe. Pero a ver, en el cuerpo del informe, esta tabla con los resultados que ustedes obtuvieron tiene que estar. Y después, estas tablitas con los resultados que van obteniendo también. En cambio, esto ya sería cálculo y tranquilamente puede ir a los anexos. Esa es la idea. Profe, ¿se puede usar el Excel? Sí, sí, también. Por eso les digo, eh, puede que no presenten esta tabla llenada a mano, sino que ustedes hagan los cálculos en un Excel y entonces después imprimen, o sea, guardan como un PDF, le hacen un print de pantalla, lo que sea, a la tablita que hayan hecho. Sí, sí, sí. Vale. Pueden usar todas las herramientas informáticas que quieran. Bueno, yo creo que estamos. No sé si hay alguna otra duda. No. El instrumento medir y el objeto. A ver, no entiendo la pregunta. ¿El instrumento para medir y el objeto es el mismo? El instrumento para medir es el instrumento que ustedes usen. Calibre, regla, cinta métrica, y cualquier instrumento, una escuadra, bueno, lo que consigan, un escalímetro, lo que consigan para poder hacer las mediciones. Y el objeto sí puede ser una arandela, un CD, hacen ustedes algo con papel, cartón, eh, lo que sea que quieran usar para medir. Pero serían dos cosas distintas, el instrumento y el objeto que miden. Bien. Bueno, entonces yo lo otro que quisiera ver, a ver, vamos a dejar de